Bien, estamos con Catalina Rodríguez, que es gerente de artes plásticas de Artes, y Sergio Pinzón, que es profesional de la gerencia. Quisiera preguntarle a Catalina y a Sergio, a los dos, más que como personas que están en la gerencia, que vamos a abordar también ese tema, obviamente es como ya como artistas o personas que pertenecen al campo del arte, cómo ven esta situación. Ya llevamos un mes pico largo, ¿no? de confinamiento, y la galería se cerró hace más de un mes, creo que hemos entendido que el 18 y 19 de marzo. ¿Cómo ven todo lo que ha pasado? ¿Qué piensan? 18. ¿Y qué les revela esta situación? Para nosotros, o para mí, lo que se ha revelado con esto es que, aunque por ejemplo IDARTES tiene varias herramientas para identificar quiénes son los más necesitados y ha hecho uso de esas herramientas para, pues, identificarlos y Sí, en lo posible ayudar rápidamente. Creo que una de las como debilidades que se ha puesto en evidencia aquí es eso, que es muy difícil como identificar el sector. La información que tenemos no nos permite como identificar claramente quiénes son los que necesitan ayuda ya y quiénes podrían esperar, digamos. ujú, Entonces ya, eso nos ha hecho, pues digamos, aunque nosotros hemos reaccionado relativamente rápido en comparación con el resto de entidades sí, eso es cierto. encargadas del fomento y la Ujú. promoción de las artes en la ciudad y en el país. Em, pues sí ha sido un poco como, un poquito como, pues no adivinando, pero sí apelando a lo que nosotros conocemos del sector a raíz de la experiencia que hemos tenido. Sí, Eh, yo esperaría que toda esta experiencia nos sirva para como hacer como unas bases de datos más robustas que nos permitan tomar decisiones más más eh, eficaces, más rápidos. precisas, efectivas, Sí, puntuales sí. y, y bueno, yo creo que eso sería. Eso es como una de las falencias, ¿no? Porque también, pues es cierto, pues en la esfera pública cuando empezó todo, uno veía que en Chile decían, vamos a darle tantas ayudas al campo, en tal parte también, obviamente en Alemania, en Estados Unidos se hablaba mucho de eso, pues porque por lo general es el campo más vulnerable, y en los anuncios, digamos, generales que hace siempre desde el gobierno, siempre se dice que no sé qué, que las microempresas, ¿verdad? Pero nunca aparece el tema de cultura. Y cultura es muy grande, pues cuando escuchábamos a Catalina Valencia hablar, la directora del IDARTES, sobre pues el IDARTES mismo, pues eso es enorme, porque eso es todo el campo de la cultura, que son, no sé, una cantidad de disciplinas, personas, está pues el teatro, danza, artistas informales, ¿no? Hay una cantidad amplia. Como ¿cuántas personas calculan ustedes que están ahí, digamos, en ese gran rango de personas que están en el campo de la escultura? ¿Ustedes tienen alguna idea? Porque hablaban de 300.000, 200.000 personas o algo Ujú. así, Eso es 300.000, 300.000 que más o personas. menos el campo en la ciudad, en Bogotá, está conformado por 300.000 personas. Sí, eso en Y pues cultura. solamente en artes plásticas, sí, Ajá, y en artes plásticas, pues tenemos la carta abierta del sector, que sí, firman 778 personas naturales y sí, 110 organizaciones. La gente puede tener la seguridad, el sector puede tener la seguridad de que IDARTES no está quieto. IDARTES está haciendo todo lo que está a su alcance para reorientar recursos y atender la emergencia. O sea, nosotros sabemos en todas las áreas artísticas que hay sectores en problemas serios, y en la medida de nuestras posibilidades y con lo que nos permite hacer la ley, nosotros vamos a atender esas necesidades sí, como podamos, pues es decir, como podemos hacerlo. sí, Y, eh, y pues nada, nosotros estamos abiertos a recibir sugerencias. Nos parece importante esta comunicación, por ejemplo, a través de la carta abierta del sector. Nos parece importante contestar y no quedarnos callados como, ay, no, pues es el ya, inicio de una sí, conversación, sí, 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 ¿sabe?
Ya. Y así asumimos esto y pues asumimos pues, las críticas, asumimos las felicitaciones, asumimos Todo lo que venga. pues, todo lo que salga en todo este proceso Ujú. y pues tenemos clarísimo que pues somos parte importante e integral de la recuperación de todo el sector y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para lograrlo. Volviendo a lo que estábamos hablando de los apoyos de IDARTES, que fue una reacción rápida, porque eso fue, o sea, ustedes habían sacado ya los estímulos y a las 2 o 3 semanas salieron con digamos, bolsa de este sistema de apoyos que eran como 1.000 millones, ¿cierto? Que iba pues para todo el Mil campo en millones. general. Quería Ujú. preguntarle eso, Catalina, ¿qué ha pasado con eso? Tengo entendido que llegaron muchas propuestas e inclusive que se aplazaron las fechas de publicación de resultados. Sí. Se aplazaron las fechas de publicación de resultados porque contra todos los pronósticos llegaron 4.500 propuestas, 4.552 ¿Y cuántas propuestas esperaban ustedes promedio? para entregar dos Sí, mil 2.000, ¿no? para entregar 171 estímulos. 171 estímulos. ¿Y ahí Sí. cuántos jurados hay o sea, aproximadamente para una cosa Eh, así? y Darte se muda a tu casa tiene un comité interno de evaluadores, Ah, es ya. decir, personas de las gerencias. Sí, Vamos a participar o estamos participando en el periodo, digamos, en la fase de verificación, es decir, que ujú, las propuestas cumplan con los requisitos y sí, después en la fase de evaluación ya. y Ah, entrega de ya. los estímulos. Ah, ya veo. Entonces, lo que pasa es que tienen un comité interno y todos tienen que revisar esas 4.000. Sí, cada área revisa pues, lo que le corresponde. Entonces, Ya, por ya. ejemplo, a nosotros nos corresponde todo lo que llegó para arte urbano, lo que Sí, llegó para fotografía, lo que sí, llegó para dibujo y caricatura sí. y había una cuarta. No, creo que También son esas cómic, tres. También, Señor. también hay una línea como para artistas artistas como independientes. independientes, sí. Ah, sí, los tutoriales de los espacios Independientes. independientes. Ah, Y de ya. Artes publicó el premio o el reconocimiento a la trayectoria de los maestros y maestras mayores en Sí, Bogotá. sí, Entonces ahí hay 200 estímulos de 4 millones de pesos cada uno para estas personas mayores de 60 que demuestren una trayectoria. ujú, Y además de eso, nosotros pues hemos trabajado con otras entidades del distrito e incluso de la nación para atender a la gente que sabemos que está en problemas y en la primera línea de atención, sí, como los artistas que trabajan en espacio público. O sea, ellos fueron los primeros que se que quedaron sin se quedaron sin posibilidades. posibilidad, sí, Y para atender eso, o sea, las dos poblaciones más más duro, afectadas sí, son los artistas que trabajan en espacio público y ujú, las personas mayores, personas mayores, ya, porque personas mayores hasta el 30 de mayo encerrados en su casa, claro, ¿no? claro, claro, claro. Y los artistas de espacio público, pues obviamente pues, todo el mundo encerrado, nadie puede salir, nadie puede ir a trabajar. Eso sí, porque lo Entonces, público desaparece ahí, sí. Ujú, sí, entonces los artistas mayores los atendemos con esta convocatoria de 800 millones y que es una convocatoria que solamente exige que usted demuestre su trayectoria, ¿no? ya, sí, O sea, sí. no exige la producción de ningún contenido, ¿no? A diferencia de Arte se muda a tu casa, que sí Sí exige como eh, ese intercambio. entrega el recurso, Ujú, entrega la plata sobre la base de algún producto, ya. ¿no? Y porque eso también es porque IDATES no puede dar, por ejemplo, mercados, tiene que ser más como Exacto. temas de estímulos. Y los artistas en espacio público los estamos atendiendo a través de transferencias monetarias, en Sí, coordinación con la Secretaría de Integración Social y la Secretaría de Hacienda, por supuesto, y la Secretaría mm, de Cultura, que hizo la identificación de esas personas, cierto. eh, y con entrega de mercados. Pero esa entrega de mercados, digamos, IDARTES no participa directamente porque pues, Eso es con la IDARTES no alcaldía. tiene Sí, en ninguna parte de su misión, eso. funciones, Ujú. entregar mercados. Pero sí Ah, colabora con... pero nosotros sí podemos pues, participar en las brigadas que
todos los días están yendo a los lugares más apartados y bueno, y no tan apartados, pero igual más vulnerables, Ajá. entregando estas ayudas en especie. Ya, ya, ya. Pues tenemos eso, Em, sí, por ejemplo, pues digamos que todo esto se está haciendo en el marco de esta estrategia Bogotá Solidaria, sí. Solidaria en Casa, Ujú. que inicialmente tenía una meta de atender a 350.000 familias. Uy, Nosotros trabajamos con la Secretaría de Integración Social para que los 291 artistas que trabajan en el espacio público y que los tenemos registrados en nuestra base de datos sí. para entregarles esos permisos de aprovechamiento económico del espacio público Ujú. fueran priorizados Ya, ya, muy en bien. esa meta de atender a 350.000 familias. Sí. Uy, Entonces, varios de ellos ya pues han recibido la ayuda, que es un mercado, y también están recibiendo transferencias monetarias hasta agosto, entiendo, de sí, 170.000 pesos. sí, Ah, sí, y bueno, en artes visuales, lo que hemos identificado y que vamos a atacar sí. la próxima semana a través de la publicación de la segunda parte del portafolio distrital de estímulos. Ah, hay una segunda parte. Sí, la Ya. próxima semana la publicamos. Ujú. Hasta el momento está prevista para el 13 de mayo Sí, el lanzamiento de esta segunda fase. Todas las áreas artísticas de IDARTES van a hacer un segundo lanzamiento de convocatorias sí. que principalmente responden a como reformulación de cosas que nos tocó cancelar porque no se Ya. puede viajar, porque no nos podemos mover, Movilidad, sí, sí. porque Pero entonces esto estaba pensado también como una medida de emergencia, no es que se sacaba siempre una segunda parte, esto está pensado es como no. una Esto es una reformulación medida de Sí, de señor. emergencia. Sí, sí, Entonces, sí. por ejemplo, nos tocó, bueno, pero espérame un segundo. Sí, Nosotros hemos identificado que los espacios independientes o autogestionados y sí, las editoriales independiente. especializadas en artes plásticas Ujú. y pues los distribuidores asociados a esas editoriales han sido de los más perjudicados, no solamente porque les tocó cerrar, sino porque Sí, la Feria del Libro se canceló claro, terrible. y Arbo fin de semana se canceló. Es Sí. decir, que los dos perdieron como su escenario en el primer semestre de 2020 para vender lo que habían producido hasta el momento, para Ujú. producir las exposiciones que necesitaban mostrar en este primer semestre y prepararse para el segundo, porque han cancelado todas las ferias y bienales y Ujú. todos los eventos Todo. internacionales. Entonces, nosotros en esta segunda fase de estímulos, lo que vamos a hacer es publicar una serie de, pues sí, estímulos o reconocimientos Ujú. para atender esos dos sectores. Listo. Ajá. ¿Por qué? No solamente porque sabemos que están en crisis, sino porque sabemos que por cada apoyo o por cada estímulo que usted entrega a un proyecto de programación continua, Ujú. esa plata le está llegando no solamente al que lo presenta, sino por lo menos a 9 o 10 personas más. Ya. Ujú. Entonces, y lo mismo pasa en editoriales independientes. Entonces, usted le entrega un estímulo de estos a un proyecto editorial y sabe que a través de eso un escritor, un ilustrador, un diagramador, un armador de libros, un impresor van a tener trabajo. Listo. Ujú. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, vamos ahora en esta segunda fase, vamos a publicar estos estímulos para atender esos dos sectores y los 152 millones que se nos liberaron por la Ujú. cancelación de las becas de circulación en artes plásticas y Muy las bien. residencias internacionales en artes plásticas Sí. se reinvierten en una nueva serie de residencias intermunicipales, o Sí. sea, aquí Sí. en la región, Un pusimos semiconfinamiento. Sí. intermunicipales. Sí, sí. Em, dos nuevas residencias con el Museo de Antioquia Sí. y sus residencias con Dinamarca. Ujú. Dos nuevas residencias con el proyecto Cocuyo, que Sergio
nos puede contar un poco más sobre ese Ah, proyecto. el proyecto tuyo es el de Carlos, que estaba fuera de Bogotá, el de Guzmán, Sí, café. sí, exactamente. en Cachipay, Ajá. Ese proyecto o es una sea, belleza, sí. Sí. Acachipay, Cachipay. residencias en Bueno, Cachipay. a ver, bueno. Buenísimo. Sí. Ah, No, no, sí, ¿qué más? ¿Y qué más? y pues digamos que la buena, ¿qué otra cosa? Vamos a publicar dos nuevas residencias virtuales, Ah, qué una con bien. Gráficas Molinari en Cali para hacer Sí, una eh, investigación curatorial en torno al archivo de Gráficas Molinari y otra que se llama Beca de Investigación Curatorial Virtual, con la que esperamos, esta sí es solamente un estímulo, sí, pues porque es un experimento y queremos ver cómo funciona, sí. con la que esperamos que curadores nacionales, bogotanos principalmente, Pues sí, porque se Bogotá, asocien con curadores extranjeros para hacer una proyecto investigación curatorial que conduzca a una exposición en la virtual, sala virtual de la Galería Santa Fe. ya. Ujú. Esa sala existe. Pues si se puede hacer después física, pues chévere, Bueno, ¿sí? no, pero me imagino que después de todo lo que Claro, está está en la pasando, página de la galería. después de todo lo que está pasando, pues se va a explorar más todavía esa cuestión de lo virtual, aunque obviamente no reemplaza lo presencial, pero sí creo que se va a Sí, fortalecer bastante, ¿no? Y que claro. va a tener como una especie de Ujú. naturaleza propia y pues algo quedará de esta confinamiento, ¿no? Y esta virtualización. Entonces, en esa medida Pues, también, ¿sí? ¿Sí, ujú. Catalina? Lo que quería decir es que, pues, yo creo que, y yo creo que para todo el sector cultura y para y de artes, Ujú, eh, es importante, yo entiendo que hay mucha gente que está tan angustiada con su sobrevivencia ujú, claro. que no le queda ni tiempo ni cabeza para pensar, "Ay, no, pues sí, voy a hacer un dibujo y lo voy a mandar". Sí, no, claro. Pero sí creo, sí creemos que es necesario que estemos activos produciendo contenidos y cosas de lo que hacemos normalmente en nuestra vida profesional mientras Sí, estamos encerrados. sí. Y las convocatorias buscan como Ujú, premiar o reconocer esa actividad, no es como, bueno, estamos encerrados, entonces pues nada, vamos a sí, ver televisión, sí, sí, sino bueno, sigamos produciendo y sí, sí, pues para que todos lo veamos, Arte se muda a tu casa en la página de la galería. sí, Y pues esa es como pues como la intención detrás de esos estímulos. perfecto. En ningún momento es como, no, pues de malas, entonces Sí, igual no, tienen que hacer y trabajen porque es que sí, sí, no, sí, sí. la Sí, idea es y que además como, están pensados para que sean desembolsos relativamente próximos. O sea, no es ujú, para octubre del 2020, ¿no? ¿no? Que además en ese momento se sabe que se lo ganó, pero realmente el desembolso llega en noviembre y diciembre. Están pensados para ser un poco anterior. Bueno, no no, sé los de la segunda tanda de estímulos, pero bueno, de todas maneras es como sí. bien importante que se haga Los de eso. la segunda fase, lo que hemos pensado es que los proyectos empezarían a ejecutarse en agosto. Ya. O sea, entonces hay desembolsos en Sea, agosto. es Ya. rápido, en Sí. julio. En julio. Ah, Ujú. no, está muy bien. Bien. Entonces vamos a correr pues en todo el proceso de verificación y bueno, Sí, observando sí. que son 5 días hábiles para que la resolución entre en vigencia, 10 días hábiles para la no sé Sí, qué, claro, pero como cosa legal. en lo que depende de nosotros o de nuestra agilidad, eso Sí, lo hemos acortado para que esos recursos pues haga más rápido. salgan lo más rápido posible, Listo. porque pues entendemos que Bien, muy bien. pues, Catalina, ya, hace 2 días cuando habló la directora de Artes, a ujú, través de este seminario en red que tenía con Arbo, y decía unas cosas muy interesantes en relación como con lo que Catalina mencionaba al comienzo, que una de las falencias, ¿no? En un comienzo era, pues sí, que hacía falta como una actualización más robusta de la base de datos del campo de artes plásticas especialmente, ¿no? ujú, ujú, Y también hacía mención a algo que me parece también muy interesante y que habla mucho como de su tono y de su actitud, que es que por lo general
cuando hay situaciones de emergencia o cuando se van a sacar algún tipo de retos así, las instituciones siempre dicen, no, pero es que claro, como las artes siempre son una cantidad de gente desorganizada que no está asociada, pues nosotros haremos el esfuerzo, ¿no? Pero como que un Ujú, poquito le echaban la culpa o nos echaban la culpa por ser tan desorganizados, no habernos asociado, ¿no? Como sucede seguramente en otros países, que sí todo el mundo está asociado, ¿no? Y pertenece como a una No debería ser asociación. así. Pero que han Digamos, surgido una especie de asociaciones, entre comillas, y una de ellas se puede entender que más que asociación es como que la gente se asoció en una carta al comienzo, que es la carta abierta que sacaron, carta abierta al sector de artes visuales, ujú. del sector de artes visuales para el gobierno nacional, y ahí habían unos puntos que de pronto Catalina conoce, ¿qué Sí, le claro. parecieron de esa carta? ¿Qué puede decir 13 de eso? 12 puntos. Sí, sí, 12 puntos en los que, pues digamos, estos 778 artistas y 110 organizaciones le hacen propuestas a la administración distrital y nacional para atender la emergencia. Buena parte de esos puntos, como 7 de los 12, pues no son competencia directa del IDARTES, ni por su misionalidad, ni por su alcance, digamos. ya, Entonces, por ejemplo, hay preguntas como que se desactiven los cobros de impuestos, claro, claro, que por favor no nos toque pagar la luz, el agua y el teléfono, que ya, por ya, favor se reglamente un artículo del Plan de Desarrollo Nacional. ya, Pues en esos puntos, si bien nosotros no tenemos competencia, sí, como lo contestamos en la carta, que debe salir pronto nuestra respuesta, sí, vamos pues como vamos a comunicarle esas inquietudes a pues como a las instancias en las que consideremos que incidir, pues como podrían movilizarse esas ideas. sí, porque es que eso es, Y pues sí, sí, de porque es que alguna forma como nosotros actuar nosotros como voceros del sector, porque pues eso es lo que somos, no, no, y ¿no? eso es lo que de alguna manera se pide en la carta, ¿no? Porque claro, lo que comentaba el otro día Alejandra Sarri en una conversación que tuvimos es que claro, cuando llegan, el ejemplo que ella ponía con el Ministerio de Cultura y hablaban de eso, entonces claro, inmediatamente el ministerio o la gente que está en una mesa, no sé quiénes eran, dicen, ah, no, eso es de Hacienda, ah, no, como, dice, como que, ¿sabe qué? Yo no voy a ser vocero suyo ni le voy a ayudar, usted váyase allá y allá Mira, ponga la queja, ¿no? Mire a ver, o hagan lo sea, que puedan. increíble que una entidad, ¿no? Como esa que está hablando desde ahí, haga eso. O sea, lo que se espera es este tipo de respuestas que es, bueno, no nos compete, pero yo lo voy a mirar a ver y consulto, ¿no? Y ya que el vocero sea IDARTES es distinto a que el vocero sea, ¿no? Un artista que seguramente de cara a una institución enorme como la DIAN o como no sé qué, o como Hacienda dirán, pues no, es un ciudadano más, ¿no? Pero bueno, Ujú. entonces en ese punto, y sí, entonces hay unos puntos que no son competentes, y hay algunos que lo son, Catalina. Sí, Sí, hay varios. Por ejemplo, las personas preguntan, o si los firmantes de la carta nos preguntan que por qué no hemos girado los recursos de los proyectos ganadores de apoyos concertados que digamos, se fallaron en 2019. en 2019. Y entonces en esa, digamos, en nuestra respuesta explicamos cómo funciona ese proceso de contratación de esos proyectos, Sí. que además coincidió, digamos, la publicación de esos resultados con la pandemia. Ah, ya. Y entonces los proyectos que inicialmente estaban propuestos para ser realizados en un museo muy famoso de la ciudad, No se pueden hacer. con asistencia de 1.850 personas, pues ya no se pueden hacer en el Eh, museo famoso ni con toda esa gente ahí reunida, ya. sino que tuvimos que hacer esa, digamos, reformulación de cada proyecto Para poder hacer el desembolso. para ajustarlos a las condiciones actuales. Ujú. Sobre esa reformulación podemos hacer la contratación y sobre esa contratación podemos ejecutar y Ya. entregar la plata, o sea, pagar los desembolsos que se acuerden en el contrato.
ya. Entonces, pues estamos en eso. En el caso de artes plásticas, nosotros tenemos 4 apoyos concertados del programa para 2020. Y estamos, pues en este momento, el que ya está en ejecución es el del Museo de Arte Moderno. Y estamos en periodo, digamos, todavía reformulando, aunque ya muy avanzados y próximos a firmar contratos con Fundación Odeón, Fundación Art Nexus y con Cámara de Comercio de Bogotá, que se había ganado el proyecto, se había ganado ese apoyo concertado para hacer Arbo fin de semana, pero pues por obvias razones eso tuvo que ser Ujú, ujú, eh, pues reformulado ujú, y estamos en ese proceso. ya, Entonces, por esa razón, por todo ese proceso de reformulación, no hemos podido, por lo menos en artes plásticas y visuales, entregar esos recursos con la rapidez que nos piden Dios, en los firmantes de la carta. claro, claro. Pero pues queremos que sepan y así lo respondimos en la carta, en nuestra carta de respuesta, que estamos en eso y que estamos pues como haciendo todo para que eso salga rápidamente porque como los estímulos a espacios independientes y autogestionados y editoriales, Ujú, esta es una forma de irrigar recursos al sector y pues ya, mantener activas esas cadenas de valor y esas microeconomías sí. para que pues no se desaparezca Ujú. pues, Sí, el sí, claro, sector, ¿no? claro, claro, porque eso es... Entonces estamos en eso. Otra cosa que, o otro punto que nos mencionan ahí, lo que nosotros, digamos, desde la gerencia pudimos contestar o podíamos contestar porque era nuestra competencia, tiene que ver con la reformulación o aplazamiento o, digamos, prórroga de los plazos de ejecución ligados a las pólizas de cumplimiento Ya, que ya, tienen los proyectos. ya, ya, ya. Entonces, en ese caso, tanto para los ganadores de estímulos como para los ganadores de apoyos concertados, Ujú, ya hemos hecho también toda esa reformulación, ya, es decir, proyectos que venían de 2019 en Red Galería Santa Fe, que en marzo se quedaron como, sí. pues, sin poder, sin, pues, sin Es que en poder, marzo era prácticamente el momento que comenzaba el año, ¿no? Como que en claro, términos de presupuesto y todo, como que enero no pasa nada porque está comenzando, febrero como que va a arrancar y marzo apenas iba a arrancar, como que ¡tum! Llegó exacto. Y esta tocó situación. cerrar todo y entonces pues esos proyectos tuvieron que ser transformados en opciones virtuales Sí, para seguir haciendo las actividades a las que se comprometió cada agrupación sí. con la convocatoria Ujú, de artes y pues seguir ofreciendo pues esas, sí, como esas opciones de contenidos a la ciudad y al sector. ya. Entonces, ya hemos tenido estas reuniones con todos estos grupos, incluyendo, por ejemplo, los que se ganaron beca Red Galería Santa Fe para exponer en la Galería Santa Fe. Ah, sí. Y ya hemos llegado a unos acuerdos sobre hasta cuándo pueden ejecutar las propuestas. Y esos acuerdos sobre fechas de terminación de los proyectos, pues se Ujú, reflejan en las pólizas de cumplimiento que tienen que suscribir los ganadores, pues para soportar su estímulo. sí, Entonces eso ya lo estamos haciendo, ya lo hemos hecho en algunos casos y pues sí, lo vamos a ya. reformular. Lo único que no podemos hacer es eximir a la gente de presentar esas pólizas, porque Claro, eso nosotros no lo hacemos porque seamos malos o desconfiados, sino porque es lo que nos ordena la ley. Y ya, aunque claro. estamos en un estado de emergencia, Pues se hace se eso hacen no se como acuerdos. puede, Se sí, puede eso no se exhibir. puede como Ujú, eliminar, ya, ya, porque ya. estamos en emergencia. Pues hasta ahora no ha salido una ley que diga se Sí. eliminan las pólizas y no, no. Liberen esos Entonces lo recursos tenemos. como sea. Exacto. Sí. Entonces, pues digamos que eso también está respondido en la carta.
¿Qué otro punto? Bueno, hay otras cosas. Ujú. Creo que ya, las otras respuestas em, pues son como asuntos pues puramente legales y de competencia del jefe de Estado y del Congreso de Ya, la República. claro, claro, claro. eh, Y ya en relación, pues no sé, quería preguntarle a Sergio también con la Santa Fe, que está a cargo de la galería, y está allá al frente, bueno, estaba, ¿no? Porque ahorita me imagino que todo el mundo está en su casa. ¿Qué ha pasado con la galería? Están allá, pues están las muestras de Edwin y de María Buenaventura, ¿cierto? Pero veo que han también sacado como unos nuevos proyectos que han sido lo del podcast. Tengo entendido que se me hizo de la Galería de Santa Fe, ¿cierto? Con Manuela Ochoa. ¿Qué cosas ujú. están pasando? Nos contará Sergio con la galería en esta situación. Sí, Jaime, pues como tú lo dices, nosotros en la Santa Fe cerramos desde el 18 de marzo Ujú, y digamos que desde ahí empezamos un proceso pues de respuesta y de estructuración eh, para también saber cómo responder y cómo continuar, digamos, dándole vida y activando los contenidos que tenemos ahí. Que están siendo exhibidos y pues también no sé, inventándonos nuevas formas eh, de producir otros en relación con eso, en fin. Entonces, como lo estabas comentando, o bueno, en relación a lo que está expuesto en este momento en la galería, eh, sacamos unas visitas comentadas audiovisuales ujú, de ambos proyectos, de María Buenaventura y de Edwin Sánchez, de Torcido, que es el proyecto de Edwin, ujú. y de Alguna vez comimos maíz y pescado. Sí. Entonces, en donde ambos artistas narran un poco de qué se trata su proyecto y como cuáles son las cuestiones que levantan, qué es lo que discuten. Ajá. Hay un recorrido por la exposición y pues uno, no sé, como que Ujú, agrega algo más a lo que ya está ahí en la galería. ujú, También, como tú lo mencionaste, tenemos el nuevo proyecto GSF Radio, que está a cargo de Manuel Ochoa. ujú. Eh, son un podcast de narraciones de actores y agentes del circuito artístico sobre el propio circuito, sobre qué es lo que está pasando, sobre lo que ha pasado. Y para esta primera serie, se escogió el tema de Luis Caballero y todo lo que ha pasado alrededor de Luis Caballero, los actores, los artistas. Eh, a ver, principalmente, digamos que los que estamos cogiendo o los participantes son los ganadores De de todos cada los Luises edición. Caballeros, de todas las versiones, Y los Sí. mencionados. los mencionados. Ya, Ujú. ya. Ujú. Vamos a Bien. empezar por ahí. Van a empezar por Y ahí. de manera paralela, Ujú. sí, esa es ya una serie como de 18 capítulos. Sí, perdón, ¿eso es eh, semanal o eso es qué periodicidad tiene? por ahora Por ahora, Vamos a mensual, sacarlo cada... mensual. mientras vamos cogiéndole el tiro a la producción de esas cosas. ah, Sí, sí, sí. vamos a tratar de sacarlos cada 15 días. Cada 15 días, Estamos que es la ahí idea. trabajando en Bien, esta producción. Ujú. perfecto. Ujú. Y, Eh, pero espera un segundo, Sergio. De manera paralela, o sea, cuando estábamos pensando en esos contenidos sobre Luis Caballero, pensábamos que generalmente se le da mucha visibilidad al ganador y Sí, los otros, pues, no, como, eso sí, sí, como cuando era Salón Nacional, que todo el mundo llegaba al Salón Nacional la noche de la inauguración y nombraban en ese momento el ganador, pues en los primeros salones, los salones hasta los años 90 o 2000, sí. y todo el mundo era a ver la obra que se ganó el salón y todas las demás obras, ¿no? Quedaban absolutamente invisibilizadas. Bueno, se entiende, Ujú. pero bueno, sigue. Entonces, paralelo digamos, a la publicación de estos podcasts, Sí. vamos a sacar unas crónicas sobre la participación de las mujeres en el Premio Luis Caballero, Ah, bien, en cada versión. ya. No necesariamente las ni ganadoras ni mencionadas, Sí, con las sino mujeres, mujeres en general. ya. Eh, entonces, bueno, ya, continúen, Sergio. sí, entonces como que hay un gran archivo
que queremos revivir y que queremos también agrupar, conformar. También estamos trabajando como la parte visual de esto, entonces reuniendo fotografías de los proyectos, de las instalaciones, eh, y pues la idea es esta, formar como o contar esas otras historias del premio Luis Caballero, Ya. a partir de esos agentes y esos personajes. Entonces también estará saliendo próximamente, ya está al aire la primera versión, que es con Víctor Leñelet. Ahí está en la página de la Galería de Santa Fe, para que pues lo vayan, lo escuchen, lo disfruten. Ahí están los vínculos, las imágenes de los proyectos, vienen más. Sí. Eso es GSS Radio, es nuevo. Tenemos también una serie de actividades en relación a lo que está pasando en Resistas en Bloque, que es este proyecto también coordinado a través de la Gerencia de Artes Plásticas, que sucede en el bloque pedagógico del Parque Nacional. Sí. Entonces, y ese proyecto está a cargo de Gabriela Pinilla. Entonces, ya hubo una primera edición de Visitando el Taller, que es una serie de como conversaciones con artistas plásticos y visuales, creo que es nacional, de hecho, no solo bogotanos. Y la idea es eso, como un encuentro un poco más íntimo en la casa y los talleres de los artistas, y una conversación con Gabriela alrededor de la producción de esos artistas, de sus intereses, de su trayectoria, etc. Ya. Tenemos también, bueno, vamos a tener próximamente, lanzamos otro contenido virtual que se llama El Tesoro del Saber. ¿El qué? El Tesoro del Saber. ¿El Tesoro del Saber? ¿Se acuerda? Sí. Sí. En los libros hallarás. Entonces, este proyecto, digamos que es una forma de revivir las publicaciones que hemos sacado a través de la gerencia, los libros de artista, las investigaciones, los ensayos, pero de una forma, no sé, como aprovechando el potencial de imagen y audiovisual que tienen estas publicaciones pues, que vienen desde el circuito artístico y tienen como bastante material para ser vehiculado y aprovechado y activado. Entonces, esto también va a salir próximamente. El Tesoro del Saber, no sé qué me escapa. Bueno, tenemos una jornada informativa sobre todo lo que acabo de contar, Catalina, de las novedades que tenemos en el programa distrital de estímulos en la fase 2. ¿Eso sale la semana que viene o qué? ¿La jornada? No. La jornada es el 15. El 15 de mayo. Lanzamos la segunda fase el 13. El 13 de mayo. El 13 de mayo. Y el 15 a las 3 de la tarde tenemos la jornada informativa. Ajá, eso es por Zoom, Facebook Live de Artes. De Artes. Sí, entonces también si podemos extenderle la invitación a los espectadores de Esfera Pública, increíble. Claro que sí. No, sí, yo pongo pues, la noticia aquí abajo de este video y también del enlace al programa de radio, todo lo que estamos hablando, para que lo vayan viendo y todo. Pero también yo creo que van a estar muy pendientes de la jornada informativa. Pues sí. Importante y pues no sabía nada. Yo pensé que ya con esto que habían sacado era como una fase, pero pensé que era una segunda fase ya más adelante, pero bien, claro que sí. Sí, listo, ¿no? Y se me escapa Arte al Instante, que es un proyecto de María, que está coordinándolo María Clara Arias. Sí. Es una selección, unas curadurías tanto de como material audiovisual que está saliendo alrededor del confinamiento, de la pandemia. Sí. Y este material va a estar acompañado de una crónica sobre el aislamiento, también hecha a partir de un artista o un escritor o un investigador invitado.
Ujú. Y eh, hay otro Ya. que es, Doble A. Artistas en aislamiento. Ah, sí. exacto, Bueno. Ah, doble A. Sí. Con Alcohólicos Anónimos. Ya. Sí, pero bien, Mm, chévere. Muy distinto, pero, o parecido. se me escapa uno. Pero bueno, tendremos este contenido así como virtual y activando Sí, todo lo que estamos produciendo y lo que estaba en la Galería Santa Fe, los proyectos que maneja la gerencia, para que la gente pues pueda como seguir de alguna forma aprovechando ese contenido cultural desde bien, sus casas. bien, muy bien. Eh, en esto que estábamos hablando anteriormente sobre la organización del sector y las, no sé, formas de participación en las decisiones como de entidades y del sector cultura, tal vez recordar también que existe ese espacio de participación que es el Consejo de Artes Plásticas y Visuales. ¿De Eh, distrito o nacional o es el distrital. el sí, sí. distrital? Distrital. Pero ahí hay que ser Entonces, uno, hay que ser uno como un representante del sector o algo así, o cómo es esa participación ahí. el Consejo, digamos, esos escenarios de participación se rigen a través de un decreto, que es el que dice cuáles son los sectores que están ahí, de cada uno de los consejos, del Consejo de Música, del Consejo de Danza, del Consejo Ujú. de Arte Dramático. Y entonces, para el Consejo de Artes Plásticas y Visuales se establece una serie de sectores del circuito Ujú. que están representados a través de unas personas, unos personajes, Ya. unos agentes. Ujú. Entonces, nosotros en este momento tenemos, digamos que el consejo en este momento está conformado por 5 de esos agentes y lo que significa que tenemos la vacancia de 3 sectores, si no estoy mal, 4. pero 4. Sí. Sí. Entonces, la invitación es a que pues, este espacio existe, que próximamente nosotros, dentro de la funcionamiento de este escenario de participación, vamos a hacer un proceso se llama elección atípica, que es Sí. para suplir esos escaños sin representación, dentro de los cuales está un representante de las galerías, un representante de espacios independientes, Ya. y un representante de De los centros de espacios de investigación. o instituciones de educación Ya. Ya. Pues yo creo que y educación no formal, No formal. educación para el trabajo, para, ya, ¿cómo es? sí. Y eso se va a realizar, o sea, tengo entendido que hay como unos momentos en que hay una Entonces, reunión, ¿no? ¿Se oye? ¿Me oyen? Perdón. ¿hay una qué, perdón? No, digo yo que hay un momento en el que hay una reunión del Ya, ahora consejo. sí. ¿Hay Sí. una qué, perdón, Jaime? Hay una, hay un momento en el que hay una reunión al consejo, hay una Sí, citación el consejo se reúne mensualmente. mensualmente. Ah, ya. Bueno, perfecto. Y ustedes van a divulgar El una... consejo se reúne mensualmente Sí, sí, bueno, perfecto. y en este momento como el 40%, el 60% del consejo no está eh, pues activo. Entonces Ujú. nosotros como Secretaría Técnica del Consejo, la Gerencia de Artes Plásticas es la Secretaría Técnica de ese Consejo, tenemos la responsabilidad de garantizar que el Consejo funcione de la mejor manera posible y para lograr eso necesitamos que digamos, esos sectores que aún no están representados estén representados. Ya, claro. Entonces próximamente vamos a hacer una invitación que pues si usted nos ayuda a Claro, divulgar claro que eso sí. sería buenísimo, aunque yo sé que la desconfianza y la apatía hacia ese tipo de cosas No es crea, no crea, porque pues, en estas circunstancias todo está cambia. muy generalizada. No, pero yo creo que, pues ahí, con estas circunstancias que atravesamos, yo Ujú. creo Pero que bueno, cambia. entonces, Ujú. ¿Sí? ¿Se fue? ¿O me fui bueno, yo? chévere, ojalá.
Entonces, próximamente vamos a estar haciendo esa invitación para que las personas que consideren que llenan, porque hay un perfil para cada, digamos, escano, como dice Sergio, que cumplen con ese perfil, se postulen y podamos tener el consejo funcionando plenamente y todos los sectores representados ahí, porque pues estamos en un momento crucial para la toma de decisiones que nos afectan a Claro, todos. Entonces, claro. pues sí, Bueno, Catalina, pues pues vamos pronto a participar en eso. bien, Entonces, no solamente IDARTES es el vocero, sino también los artistas tienen en el consejo pues su órgano de representación ante las entidades y ante la ciudadanía. Y ujú, entonces es importante que participen y bien, que, pues sí, pues eso se o va a hacer, me propongan imagino. ahí, o no Claro, sé, pero que participen. bien, Sí, digamos, sería increíble si alguna de estas personas que firmó la carta abierta tuviese una representación ahí en el consejo ya, y, ya. y que, Y digamos, fuese firmada esa carta por un representante del Consejo de Artes Plásticas y Visuales. claro, 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 claro. Pues muy bien, ¿no? Sí, me imagino que eso sucederá de No alguna que no manera. sea, no que sea más importante, pero en fin. Sí, no, 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 pero claro, porque uno se entiende que, pues en un comienzo eso era como el órgano de interlocución entre la institución y el sector, ¿no? Pero como recientemente ya han aparecido otras instancias y creo que la Ujú. misma eh, marco como legal dice que también las asociaciones que se den así de manera autónoma pueden ser consideradas, pero bueno, sí es cierto lo que dice Sergio, que sí, pues hay alguien de que firmó hizo la carta o la redactó o estuvo cerca o le interesa participar ahí, sería buenísimo. Pues sí, bueno, Sergio y Catalina, pues muchas gracias por todo, Ujú. toda esta conversación y abrir este espacio, porque también hacía falta y poderlo hacer así de manera directa y ser sin tanta, ¿no? Digamos, mediación en el sentido institucional, ¿no? Porque de pronto lo que hemos escuchado hasta ahora han sido desde las direcciones y desde los cargos que son los ministros, ¿cómo se llama? El viceministro, la ministra o el área de prensa, pero sí hace falta, y eso eran las cosas que también estaban y que pasan y estaban también señaladas en la carta, que pues sí, el sector de cultura es amplio, el sector de artes visuales es amplísimo, pero el sector de artes también es buenísimo poder hablarle sobre cosas específicas del sector. Entonces, muchas gracias por la conversación. Catalina está, Claro, sí, está allí, te veo congelada la con imagen, pero mucho bueno. gusto, gracias a usted. No, Catalina. Bien, muchas gracias. Y ya, bueno, aquí terminaría la No, sí, aquí grabación. estoy. Sí, es que se ve la imagen congelada. Bueno, buenísimo, muchas gracias, Sergio y Catalina. Pues yo voy a mirar esto, pues que estábamos hablando casi una hora larga. Realmente hay cosas que repito o cosas que se repiten, entonces las edito y yo creo que lo estoy publicando Ujú. entre hoy y mañana, yo creo. ¿Listo? Y también pondré los enlaces a, pues, a la galería, ¿cierto? A las cosas que han sacado ya, me imagino que están allí y bueno, seguimos entonces. ¿Se fue Catalina? Listo, Jaime. Muchas Nosotros, gracias a Sergio, ti. nosotros tenemos como ese listado de, no, no, aquí estoy. Aló, Aló, se va la imagen. aló, Es que yo ya, tengo como problemas acá bueno, también de comunicación. Si me escucha Catalina? Sí. aquí, ¿Qué tenemos que dices? sí, sí. Ah, sí, sí. Ah, bueno. Que Sí, si nosotros tenemos como, podemos enviarle a Jaime, podemos, ¿ya me están oyendo? sí, lo escuchamos, sí. Sí, ya. Ya. Podemos enviarle a Jaime los vínculos a GSF Radio, Sí, buenísimo. eh, sí, como a esos nuevos contenidos Exacto. Y del hacemos de la... consejo, ¿sí? Para Perfecto, que sí, se vaya claro. ahí Lo que con esos. consideren, así, chévere, porque yo pongo esto debajo del video. Entonces la gente que escuche esto, mientras que lo va viendo, que a veces pues, es más de Listo. escuchar, entonces van viendo todo lo que hay abajo y van explorando todo eso. Yo creo que hay bastante gente, y yo creo que ustedes lo saben por la acogida que tuvo esta segunda iniciativa, que son 4.500 personas, yo creo que va a estar mucha gente pendiente de la charla informativa y todo, inclusive el consejo.
¿Podemos enviarte los perfiles, Chévere, Jaime? buenísimo. Claro, Por claro. ejemplo, Los de ustedes. no, los perfiles de los escaños, de las Ah, no, personas claro. que ocuparían esos escaños sin representación. Perfecto, claro que sí. Sí, todo eso. Buenísimo. Bueno, Ok. súper. Ok. Bueno, Bueno, que esté muchas bien, gracias. Jaime. Chao, Catalina. Saludos a Domingo. Gracias. Bueno, Listo. ok, Saludos, gracias. saludos. Domingo. Chao. Chao. Chao, gracias, Chao, Jaime. gracias a ti.